Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de los dones, cuáles son los procesos que cada uno tiene y cuáles son los dones referente a lo que vamos interpretando de lo que es el camino del ascenso espiritual, el camino de la conciencia psíquica, el camino de la magia, el camino del don de la palabra, el don de la percepción, el don de la transmutación, de la proyección mental, el don de saber que estamos cambiando, el don de saber que podemos confiar y que los pasos a seguir, digamos, son seguros con respecto a estos dones, porque estamos entrando dentro de un nivel de conocimiento más profundo, y eso es importante que tengamos en cuenta que el don es un atributo ganado de vidas pasadas, y que el nivel de conciencia que cada uno se vaya relacionando con respecto a este don va a ir perteneciendo, y estas pertenencias se van, digamos, integrando a los cuerpos vibracionales de cada uno. El don es más que nada una condición, una transmutación sobre lo que es, digamos, una vida en particular es muy plana, o muy, digamos, dentro de lo que hace al sistema, una vida muy superficial, a una vida espiritual más, digamos, abierta y libre de ser, que es justamente ese el motivo del don, y cómo se puede recibir a través de esa libertad, de esa manera de ser libre, sin condicionamientos, ¿no es cierto? Para el estado de conciencia en donde podamos recibir estos dones, es una constante prueba que se nos va dando, que la vida nos va dando, para poder traspasar esas dificultades y no entrar dentro de una sintonía menor o una sintonía negativa o algo, un proceso más bajo, ¿no es cierto? Para recibir el don tenemos que estar libres de todas esas causas, y el camino debe ser intuido para saber cómo materializar esos dones y en qué momento lo podemos traducir, o qué es lo que se nos quiere decir a la hora de interceder por los demás. El don es más que nada, precisamente, es para cumplir determinados requisitos dentro de un orden cósmico. El don se recibe por una naturaleza que ya viene con uno, haber aceptado ciertos tiempos en ese mismo proceso, y haber, digamos, entendido de qué se trata ese don y para qué se lo va a utilizar. Lo que viene de arriba baja hacia lo espiritual, y siempre decimos que el corazón es el receptor, como si fuera un sonar. Siempre hablamos de ese sonar como si fuera un sonar de un submarino, ¿verdad? Un sonar de un barco, en donde está constantemente pulsando esa energía para poder recibir y capturar lo que se nos dice. Es como una especie de radar. Desde el corazón vamos sintiendo qué es lo que nos dice el universo, vamos soltando esa energía espiralada o circular de radar hacia el espacio todo. La soltamos y sentimos qué es lo que nos dice el universo y qué es lo que tenemos que recepcionar dentro de nuestro corazón,
y transmitirlo y traducirlo a través de la conciencia más elevada. Esto es en conciencia más elevada. En una conciencia menor, obviamente, lo que vamos a recibir son ruidos, pero no, digamos, concretamente esa pulsación del universo que nos dice con una sola palabra lo que debemos hacer, cuándo, cómo debemos caminar, qué debemos sentir, qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, en la esencia misma de ese don, la existencia como un maná va soltando energías y nosotros la vamos capturando. Los que están cerrados a no capturar esa energía, lo que hace es rebotar sobre los cuerpos. No, si bien todos los cuerpos reciben la energía, algunos cuerpos, la energía de ese maná o del sol central de la galaxia, el sol manásico, si bien recibimos esa energía violeta en nuestros cuerpos, todos lo estamos recibiendo, muchas personas en sí se resisten a esas energías porque están tapados todavía en la conciencia. Esto es un poco lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, cuando una cañería, inclusive de agua, no pasa bien por el sarro. Exactamente pasa lo mismo en nuestra, digamos, en nuestros sutiles conexiones con el todo, con el universo superior. Entonces el corazón recibe para ayudar en este tiempo a sanarnos. Sanarnos tal vez es traducir en esa sanación lo que hace a lo que se va manifestando de ese poder incondicional, de ese acuerdo que nosotros mediamos o que nosotros recibimos y estamos abiertos a sentir y a traducirlo en nuestro campo virtual, en nuestro campo energético. El tiempo de cada uno en lo que se manifiesta al amor incondicional es ese mismo motivo, es un amor pleno, de plenitud, lleno de conciencia, que no tiene una pregunta constante, negativa, de algo que aún no hemos resuelto porque estamos negados a la vida. Esto de los mundos superiores y de los mundos del bajo astral, lo importante es identificar lo que es, digamos, el ser posesivo con respecto a la liberación, o el ser superior al libre albedrío, pero en un acuerdo superior de conciencia, sin detenerse en nada, sin tomar nada, sin estancarse. El tema de lo que hace a lograr espiritualmente los dones es justamente abrirse a una conciencia superior para que esa energía ingrese dentro de nosotros y espiritualmente avancemos desde esa misión o esa condición que hemos aceptado. En la debilidad del ser, en la debilidad del carácter, porque el carácter está en este mundo armado para protección, para protegernos. Y debemos protegernos de ciertas influencias y fortalecernos espiritualmente, tomar ese conocimiento para alcanzar en esa misma perfección la protección, que es justamente lo que nos está hablando en este momento todas las cosas, porque todas las cosas hablan y todas las cosas llegan a nosotros individualizándolas desde una percepción más abierta y no desde un pensamiento cerrado.
No debemos dudar de que todo lo que está puesto en lo que hace a la razón del ser superior de Dios, del universo, nosotros debemos catalizarlo y resolverlo internamente, de cómo funcionan las causas y los efectos. Es la experiencia sobre los campos sutiles, en la parte espiritual propiamente dicha, es donde nuestra energía va guiando el proceso del paso a paso, que a veces, si bien se hace inconstante por una cuestión de digerir cada experiencia, nos va dotando de una respuesta más profunda y que podamos liberarnos de algunos pensamientos que no tienen nada que ver con estas preparaciones. Por eso debemos entender de que está puesta, cada cosa está puesta para que comprendamos ese don, esa nueva razón que está viniendo a nosotros, y esto lo vamos a ir resolviendo con la práctica, y no por una cuestión visual. Hay que aplicar en nuestras vidas, hay que aplicar el conocimiento, hay que entender que el conocimiento es lo que nos va a regular, en la medida de que se comprenda cada escalafón, en la medida que cada ascenso y cada profundidad en lo que hace a los cambios nos vaya iluminando, que cada lunación o eclipse interior y exterior, sean lunaciones o solsticios o sean eclipses internos, es para saber cómo uno debe moverse. Hay muchas, digamos, frecuencias anómalas que a veces la podemos llegar a recibir por estar en esa misma vibración de entonación. Por eso debemos estar preparados y libres de toda cuestión, para no estar descuidados, en el sentido de cuáles son las ideas que pululan por el universo y cuáles son las ideas que nosotros en ese momento estamos sintiendo. A veces, más que nada, la importancia de estar sensibles es tener la capacidad de resolverse, de percibir, de saber qué es lo que me están diciendo universalmente, o quizá las personas que nos rodean, que también llegan con mensajes a veces o a veces no. A veces nos tratan de mantener bajo su poder de manipulación egoísta, y esto tiene que ver con las carencias humanas y tiene que ver con el desafío que es estar en este mundo y saber cuáles son los objetivos lineales que nos hacen llegar hasta el final de la luz, donde se encuentra la luz en ese túnel, ¿no es cierto?, oscuro, en donde vamos transitando en la vida. Debemos ir hacia la luz, debemos ser objetivos, debemos saber de que es la luz la que nos espera detrás de la oscuridad, quizá que puede haber en el mundo con respecto a las dificultades. Por eso el desarrollo personal es importante para poder transmigrar todas esas cuestiones de conciencias anómalas que han hecho a la humanidad llevarnos hasta este momento. Y es importante entenderlo, como decimos siempre, en los afueras, que los afueras son los afueras, y que en los afueras podemos encontrarnos tanto con la parte negativa como con la parte positiva, tanto con una respuesta de alguien que se cruza nuestro camino, o tal vez ese camino que nosotros estamos haciendo es un camino errado y nos encontramos
con personas cerradas o con personas que nos van a dar un aventón para salirnos del camino y empezar a entender de que a veces lo que nos manipula son los acuerdos más bajos. Y en esto tenemos que estar muy conscientes y muy cuidadosos, porque en este momento hay muchos movimientos energéticos que están dados por la insatisfacción de las personas, de la vida, de vivir de tal o cual forma, de tener que seguir en este mundo pagando, digamos, lo que constantemente tiende a ser una esclavitud. Por eso, si bien tratamos de soltar las cosas del mundo, lo que tratamos es que las cosas del mundo no nos manejen. En esto, por ejemplo, estamos viendo la cantidad de veces que se está llevando la economía a algo cada día más progresiva, y no se cuenta con que las personas que han estado trabajando toda la vida se encuentran con un pequeño dinero, y esto que está sucediendo es para que despertemos, para que no volquemos las cuestiones al sistema y sigamos comprando en el sistema lo que realmente encarece nuestras vidas. Pero no por una cuestión de dinero simplemente, sino que tenemos que nosotros empoderar ese acuerdo y ser un poco más, digamos, perceptivos con lo que debemos hacer y con lo que no debemos hacer. Y esto, así como un niño, debemos hacer cumplir una causa para que entienda el niño que eso no se debe hacer. Y esto exactamente con el sistema. Tenemos que comprender que tenemos nosotros la potestad para poder administrar nuestras propias causas y saber de que a veces debemos hacerle ver al sistema de que no es tan así como debe funcionar, en la forma negativa de la conciencia. Entonces, vemos que hay muchas cosas solapadas y que obviamente hay que cuidarse de no exponerse tanto, y sí cuidar al otro, ¿no es cierto? Cuando se nos cruza alguien que debemos ayudarlo desde la forma de percibir qué es lo que necesita de nosotros o qué respuesta necesita de nosotros, y también tener cuidado con los espejismos, con lo que hace a las diferentes evoluciones personales que hay en diferentes acuerdos, en diferentes conciencias. Hay distintos tipos de personalidades, entidades, hay de todo en este mundo, lo sabemos porque lo hemos reconocido, porque lo hemos visto, porque hemos viajado, porque hemos entrado en esos mundos sutiles, en los sueños, en astral, y hemos vivido que también en este mundo hay y participa ese mundo astral en los principios quizá más bajos, y también hay mundos mucho más elevados, lugares, personas que están mucho más elevadas, y debemos ir hacia donde realmente nos corresponde. Si realmente estamos preparados para poder ayudar, bueno, entonces la vida está hecha para eso, ¿no es cierto? Si no tenemos más nada que hacer, lo que tenemos que hacer es ayudar. Si no nos quedamos con nada o no tenemos ya nada para poder, digamos, vivir un acuerdo en donde la vida nos está maltratando, lo que tenemos que hacer es ayudar, es dar, es amar, es ser conscientes y consecutivos con la conciencia de ese don, porque los dones se desarrollan a través de la práctica, así como toda la práctica hacia la maestría. Practiquemos ese medio. También quiero saludar a todas las personas, a Alejandra, a Patricia, a Élida, a todas las personas que están siguiendo, a Anita también, que está participando y entregando a otros grupos lo que nosotros reproducimos, o lo que uno trata conscientemente de lo que está sintiendo. Estoy más que nada hoy relajado, más relajado,
Después del viaje a Córdoba hemos hecho ahí una salida en San Marcos Sierra muy bonita con un grupo de chicos maravilloso que ya nos encontramos fortuitamente nuevamente después de 2 años eh, y, eh, y también vivir ese amor incondicional hacia el otro es lo que hicimos y bueno, nos encuentra en cada lugar, en cada camino. Los procesos, al menos nuestros procesos, los procesos que estamos viviendo, para algunas personas son más, para mí, obviamente, el proceso de la vida me va dando la oportunidad de aprender a conocerme, ¿verdad? Y aprender a conocer la parte espiritual es aprender a conocer la entidad que vive dentro de nosotros espiritualmente iluminada, más, digamos, consciente de no tomar nada como seguro, porque nada es seguro. Estamos vibrando más sutilmente en este momento y por eso tenemos también que consumir cosas más sutiles, no tan pesadas, tratar en lo posible de no estar, digamos, emocionalmente alterados, porque si no comemos cosas que nos hacen mal, nos hacen daño. Y otra de las cosas es aprender a no proyectar, a proyectar las cosas que no tienen nada que ver con nada, o proyectar a las personas que tal o cual persona es tal o cual cosa, o proyectar cosas de nuestra mente que abren a la ilusión y nos hacen caer en migrañas, en cuestiones que no tienen nada que ver, además de perder tantos tiempos divinos que nos hacen caer en cuestiones que no son para nosotros y volvemos a equivocarnos. Y esas equivocaciones nos hacen entrar en una vuelta a la cárcel que nosotros mismos provocamos, en esas prisiones mentales que quisiéramos hacer esto, quisiéramos hacer lo otro, pero en sí eso sale en consecuencia de lo que nosotros estamos dando o aportando al universo. A veces el universo nos dice que debemos estar tranquilos, que hay un tiempo de espera. En ese tiempo de espera tenemos que prepararnos. Y la espiritualidad práctica no tiene religión. La espiritualidad práctica es nuestro sentido de ubicación con respecto a este templo y a Dios que está dentro de nosotros. Eso es en la medida que vayamos aceptando y seamos conscientes de quiénes somos, y eso va a ir expandiendo la luz que nosotros mismos estamos recepcionando con esa fuerza, con esa capacidad, con ese don de entrega que cada uno, no importa cómo estemos, no importa si hay, no importa. Lo importante es que tenemos que prepararnos en cada situación, en cada momento que nosotros estamos recibiendo de ese mismo, digamos, de esa misma causa, ¿no es cierto?, de trabajo. Y debemos darle esa condición, esa calidad a la vida espiritual. Es una calidad de vida en donde viajamos por el mundo, vamos evolucionando con las personas, vamos sintiendo que no debemos creer en nada más que en lo que recibimos internamente y no lo que nos dicen o todas las cosas que se abren. Y todas las cosas que abrimos, los libros, constantemente estamos abriendo libros de conocimiento, pero el verdadero libro de conocimiento lo tenemos que, digamos, editar dentro de nosotros. Un abrazo a Andrea Argüello, a Marina Copelo también, que nos escuchan, y lo correcto es sensibilizarnos más con el espacio-tiempo del momento a momento. Este momento es el momento en donde yo puedo recepcionar qué es lo que siento
qué es lo que me motiva. No me esfuerzo por hacer tal o cual cosa si realmente no la siento. Lo que hago es sentir y hacer, sentir y realizarme. Porque a veces las personas inmediatamente nos quieren llevar a que nosotros hagamos tal o cual cosa que no sentimos. Entonces, lo importante es sentir, lo importante es no pensar. A veces me preguntan, pero tenemos que pensar. Sí, tenemos que pensar, pero pensar es saber pensar. No es pensar por pensar. Y a veces sí hacemos catarsis, pero hacemos catarsis con alguien que realmente nos puede escuchar. Alguien que realmente nos diga, sí, esto me ha pasado, lo sentido y lo importante es que nos ubiquemos en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Hay que escuchar más, que eso es muy importante. A veces las personas también no quieren escuchar y a veces repiten la misma historia constantemente que ya la conocemos, y entonces eso lo que hace es chupar la energía del otro, y no tenemos que hacer eso. Escuchamos a muchas personas, todos escuchan a las personas, tenemos vivencia en todos lados, pero lo más importante de que podamos entregar algo positivamente es decir, bueno, vamos a trabajar por el universo. Si trabajamos por el universo, lo que tenemos que hacer es compartir ese trabajo por el universo. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a compartir? Es exactamente eso. Decir, ¿cómo nos vamos a reunir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a planear? ¿Qué les parece si podamos hacer algo que realmente podamos ayudar al otro, o si bien nos gustaría contactarnos con determinada jerarquía, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces ahí empezamos a hablar. Pero hablar de lo emocional constantemente, de lo que me pasó hace 50 años, hace 30, 20, 2 días, no. Eso hay que hacer catarsis con una persona que nos sepa escuchar, que atienda nuestras necesidades. Pero a veces es tanta la cantidad de cuestiones que debemos resolver de nosotros mismos que se hace imposible, digamos, entrar dentro de esa cuestión de psicología que hace daño a veces a las personas también que la escuchan. Una vez está perfecto, 2 veces perfecto, pero 3, 4, 5 veces estar hablando siempre del mismo tema, de lo que me pasa, de me pasó esto con mi hijo, con mi familia, me pasa esto. Hay que trabajar con nosotros mismos, no podemos atender a los poderes espirituales si no trabajamos con nosotros mismos, si no mejoramos como personas. Eso hay que entenderlo, porque si no nos debilitamos, nos agarra débil, y lo que hacemos es seguir, digamos, entregándole al otro lo que realmente tenemos que resolver nosotros, porque el otro no lo va a resolver. La otra persona lo puede escuchar, pero no lo va a resolver. Muchas veces le damos pautas, mirá, fíjate tal o cual cosa, o de repente hay personas que tienen problemas con determinadas personas de la familia. Trabajenlo. No es, o sea, a veces decimos, bueno, sí, hay que separarse, no hay que escuchar determinada cosa, pero si nosotros elegimos estar en el lugar, equivocados o no, elegimos estar en ese lugar, tenemos que trabajar desde ese lugar. A veces, quizá, pueden pasar años que uno ha mejorado espiritualmente, pero si uno dice mejorar espiritualmente, entonces no tiene que caer en los axiomas negativos del sistema, ni los axiomas negativos de una persona que vive constantemente negando la vida. A veces es saludable decir, bueno, hasta aquí llegué,
pero es importante trabajar todo lo indispensable hasta donde sienta el corazón. Si realmente tiene que trabajar con determinada persona, que como dicen algunos, son nuestros maestros, que nos hicieron ver un montón de cosas negadas nuestras, puede ser, todo puede ser, pero si realmente estamos sufriendo y la vida se nos pone en contra, es porque obviamente o uno u otro no ha evolucionado o no ha querido escuchar. Entonces hay que ayudarlos hasta donde se deje ayudar la persona, porque a veces uno presiona donde no tiene que presionar y a veces las presiones saltan por los costados, ¿verdad? Entonces hay que volver a reiniciarse. Volver a reiniciarse es decir, bueno, yo no voy a seguir pegado a este sistema de cosas y sí voy a tratar en lo posible de hacer algo que me eleve espiritualmente y que no tenga que condenarme de por vida. A veces el karma es algo que nosotros hablamos de karma, pero quizá no lo entendemos, pero el karma a veces nos sujeta a un lugar y hasta que no terminamos con ese lugar, hasta que no terminamos de pagar lo que tenemos que pagar en nuestras vidas, el karma nos va a sujetar hasta que nos suelta. Es así. Ese es el motivo de nuestras vidas, que venimos a solucionar algo con nosotros mismos y lo que hemos hecho por ahí algunas personas también en vidas pasadas, como no, y en esta vida también. Entonces hoy hay que tratar en lo posible de no equivocarse. No creer nadie en nadie es justamente lo que decide y define al corazón a sentir el camino correcto, que es lo que debemos abordar. En lo que hace a los afueras está el mundo, digamos, de los hombres, un mundo del cual está supuestamente, digamos, entremezclado con la ilusión, los negocios, el ideal o las compras en vidrieras existenciales, que no son malas, pero sí pueden ser malas cuando uno se apega, ¿verdad? Cuando uno está sostenido solamente de eso. A veces es bueno y uno los ojos los recrea en el mundo, digamos, de las creaciones de los hombres y en la creación de Dios también, ¿no? En ese sentido debemos también purgar tendencias, que es lo que debemos hacer en esta oportunidad que nos da la encarnación. Por eso estamos encarnados aquí, por esa oportunidad que nos da el universo a volver a encarnar y a volver a limpiar. Estas encarnaciones son limpiezas, vamos a seguir limpiando consecuentemente todas nuestras aristas, todo lo que nosotros no hemos logrado cambiar de nosotros mismos, para que se despeje, nos libere y nos, podamos realmente hacer nuestro rescate primero para poder rescatar a los demás. Entonces, todo esto es un compromiso, y ese compromiso tiene que ver con los que han despertado. El despertar a veces lo vemos en pequeñas frecuencias. El despertar lo vemos a veces en personas quizá que en un momento están despiertas, pero en otro momento se duermen, se apagan, ¿no? Como que tienen esas luces y de repente se apagaron y puede suceder, ¿no? Conocimos gente muy bonita, hermosa, que de repente tiran una información y nosotros la capturamos y decimos, wow, esto es para mí, lo siento, ¿qué es lo que me quiso decir o qué es lo que quiso decir? Entonces, también eso, obviamente, está todo, digamos, en percepción al corazón, todo percepción al corazón. Eso es lo que nos hace saber en el momento que recibimos una pauta. No vamos a creer en todo lo que nos dicen, sí vamos a creer en todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede el día a día. El universo, como Dios, está siempre, es como el Padre siempre está. El Padre siempre está para el Hijo,
¿eh? Nosotros por eso tenemos que ser buenos hijos. Y al buen hijo Dios lo recompensa, pero también en la medida de que va evolucionando le va dando pruebas. ¿Qué es eso? Por eso se nos prueba, porque en realidad estamos volviendo al Padre. Cuando volvemos al Padre volvemos más iluminados, pero volviendo iluminados a través de ese trabajo constante con uno mismo. Por eso Dios, el universo, el Padre, nos va viendo, nos va observando, y cuando nos equivocamos nos dice, bueno, si querés ir por ese camino, es una decisión tuya. Y eso es justamente la práctica del Padre con respecto a Dios en uno mismo, es el silencio. El silencio interior nos va dando acuerdos, vamos fortaleciéndonos en esas pruebas y confiando, vamos respirando en esa respiración profunda que hacemos, vamos siendo conscientes de lo que vamos eligiendo o aceptando en nuestras vidas, porque la elección en nuestras vidas es una cuestión de no sometimiento. No tenemos que elegir cosas que nos peguen a una causa que no podemos después soltar, que es justamente comprometernos con algo que no tiene nada que ver con la parte espiritual. Por eso no tenemos que hacer compromisos más que aquellos que son de arriba. Ese es el verdadero compromiso. Después, comprometernos con los hombres o hacer sociedad con los hombres a veces nos trae causas muy, muy duras y muy peligrosas, y volvemos de nuevo para atrás. No tenemos que hacer causas que nos comprometan con las personas a nivel material. No es una cuestión de uno, sino una cuestión de experiencias. O sea, las causas que nos deben de comprometer es una causa superior, una causa del universo, y no con los hombres. Los hombres debemos reunirnos en una causa superior. Es así como funciona. Todos nos reunimos alrededor de Dios, todos nos reunimos alrededor de una causa elevada y no una cuestión de necesidad personal. Que ese es el problema que hace muchas veces a que grupos se dividan o se separen. Entonces, lo más importante en nuestras vidas es la incondicionalidad, amar ilimitadamente, sabiendo que el amor es así, es incondicional, es desinteresado, sabiendo que todo lo que hace al amor no es posesivo, no es mío, es una entrega constante. Y eso es así con lo que hace a la verdad que debemos reunir dentro de esta luz, que debe ser real y debe ser realizada dentro de ese don que estamos hablando. Disfrutar es estar con esa misma alegría, esa alegría de beneficiar a los demás, de estar iluminados, de estar claros, de saber que la vida no solamente es respirar, sino dar el oxígeno para que los demás puedan oxigenarse, para que los demás puedan sentir a Dios a través de ese mismo amor, porque el oxígeno también es amor, porque los árboles no solamente están entregando el oxígeno a la vida, sino que están ayudando al sistema planetario para que siga funcionando. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser como esos árboles. Y si nosotros somos árboles que caminamos por el mundo y somos inteligentes, ¿qué mejor razón para mejorar en lo que hace a entrega, con lo que hace a abrazarnos unos a otros, y no tener en la cabeza un pensamiento retrógrado que nos diga que todavía tenemos que hacer muchos cambios en nosotros mismos? No hay nada en nuestra mente que no nos permita seguir caminando positivamente y abiertamente para entregar a los demás. No importa si los demás no han cambiado. Lo importante es que el cambio lo hagamos nosotros. Y a partir de ese cambio les puedo asegurar que no hay un pensamiento negativo para nadie.
no hay un egoísmo, no hay una envidia, no hay un celo. Pero lo importante es no apegarse a las cosas del mundo. Amar sin estar limitados, porque el amor no tiene límites. Un abrazo a todos.